Gracias por continuar con nuestro mundo hoy que es miércoles santo. Tenemos un programa especial dedicado naturalmente a la Cuaresma, pero también a la Semana Santa. Y de eso queremos hablar hoy con nuestro historiador, Marlon Cardona Vergés o Verges. Verges. Verges, muy bien. Marlon, qué bueno verte, bienvenido a tu casa, investigador de historia y que tiene mucho de conocimiento teológico, así que me da un placer muy grande el poder hablar con Marlon hoy. Marlon, Cuaresma, Semana Santa en nuestra Guatemala son una carta de presentación, una postal maravillosa ante el mundo, ¿no? Sí, realmente eso, las imágenes que tenemos en Guatemala son imágenes, creo yo, únicas. El hecho de llevar las andas encima y no empujadas, el hecho de que cada vez son un poquito más grandes, el hecho de que tenemos colores, olores, sabores propios de nuestro lugar, sí, realmente es maravilloso. Esa parte kinestésica, ¿no? Que al final cuando estás afuera y uno comparte con gente que vive en el extranjero, la gente añora ese olor acoroso, ¿no? Ese color morado de la antigua Guatemala. Entonces realmente es algo maravilloso y es algo ancestral. Y mira ahí de la ciudad, porque honestamente ahora yo he visto arriates centrales que también están cubiertos de flores, sí, de flores moradas y de los matilisguates y ese tipo, sí, de colores que son muy nuestros, sí, y eso es muy bonito también dentro de la ciudad. Qué bueno, sí, ya no es solo tan tradicional de la antigua Guatemala, ya sino no, que también los espacios urbanos han evolucionado. Pero hablando de evolución, Marlon, ¿cómo llega, cómo aparece la Cuaresma en Guatemala y cuándo se cimenta para vivirla como se vive? Porque es única en el mundo. Realmente la práctica de la Cuaresma, imagínate que viene desde el siglo II. O sea, desde el segundo siglo viene la práctica. Las primeras comunidades empiezan a tener la conciencia de que hay una Pascua que celebrar, pero hay que prepararse para esa Pascua. Entonces, desde el siglo II, al principio, porque esto es muy interesante, fue evolucionando y expandiéndose. Al principio se celebraba viernes de ayuno, que es el Viernes Santo nuestro, sábado de vigilia, para cerrar con la vigilia, la misa, y entonces la Pascua. Eran 3 días únicamente, claro, al inicio, o sea, en el siglo II. Por el siglo III empieza a tomarse una semana, porque dicen necesitamos más tiempo para podernos preparar. Ya para el siglo IV ya son 40 días. Se dice, bueno, hay que prepararse bien. Y para esto pues entra el número 40, que es tan importante dentro de todo lo que es la Sagrada Escritura. Amarrémoslo de una vez. ¿Qué significa Cuaresma? Sé que viene del 40, pero ¿qué significa? Cabal, ¿por qué? Viene de 40, que es cuadragésimo, pero son los 40 días de preparación. En primera instancia, para la cristiandad, los 40 días que Jesús pasó en el desierto en ayuno, oración y en tentación. 3 cosas importantes. Pero aparte de eso, desde el Antiguo Testamento fueron 40 años del pueblo de Israel caminando en el desierto. Son 40 días que Moisés sube al monte para poder bajar con las tablas de la ley. Dentro de la cultura judía, el 40 significa transformación. Por ejemplo, en el caso de Jesús, en esos 40 días podemos decir que Jesús entra y sale el Cristo, ¿verdad? Sí. Para eso sirven esos 40 días, para que entre Jesús y salga el Cristo. Entra Jesús el Nazareno, el carpintero, el hombre, el pescador. Ajá. Y sale el Cristo, el ungido, el Redentor. Sí. Entonces esos 40 días son esa transformación. Entonces la iglesia viene y nos dice, bueno, hay que transformarnos en esta época. Es una época de prepararnos para transformarnos. ¿Cómo transformar en los 40 días cuando esta celebración o fiesta, porque es la fiesta, sí, de la resurrección, sí, es móvil? Es móvil, sí. Esta es una parte que yo creo que sí hay que dejarle a los expertos, tiene que ver con solsticios. La Pascua se celebra en base al domingo anterior, o sea, el día que es el cambio de luna, ¿verdad? La luna, el cambio lunar. Entonces, a partir de eso se cuentan los 40 días para atrás. Lo único que la iglesia cuida es que no sea en la misma época de la Pascua judía, por cuestión de respeto de celebraciones y que la iglesia reconoce en nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos mayores, así los llamaba San Juan Pablo II. Entonces, se mueve de acuerdo a la época lunar, la luna nueva de primavera. Entonces, cuando cae esto, se cuenta y que no caiga el día domingo,
¿verdad? Ajá, Tiene que sí. caer entre semana para que sea el domingo siguiente el de Pascua. Si no, se corre 8 días. Por eso es que vemos que siempre varía. A mí me causa gracia porque ya en diciembre o en enero, primeros días, la gente empieza a ver el calendario, a ver cuándo cae. Cuando hay descanso otra vez. Cuando cae el descanso largo. Sí. Entonces dicen, hoy va a caer muy pronto, porque pronto la Semana Mayor cae a finales de marzo y a veces como este año pues está llegando a mediados de abril, pero depende de la luna de primavera. ¿Cómo evolucionó de la colonia para acá la Semana Santa? Realmente, yo lamento decir esto, pero creo que últimamente, tal vez la última década, se ha ido retomando, pero se había perdido mucho. Si te das cuenta, el comercio nos invade, la dinámica que tenemos. Tal vez te recordarás que antes, el día miércoles santo, ya no encontrabas tortillas después de mediodía, Sí, ni pan. Ahora todo está abierto. Hoy en día, viernes, sábado, todo. Y eso hace que se pierda porque al tener que tener eso, había una conciencia de que ya entrabas en modo Semana Santa. Y de algún modo era también como una restricción personal. Sí. Que lo aprendimos tanto en la pandemia, lo vivimos tanto en la pandemia, pero era una restricción personal y que casi que te obligaba a tocar la parte espiritual, ¿no? Sí. A rozarte contigo mismo. Sí, porque de alguna forma esa pausa de comercio, que es una de las cosas que más nos llama, pues automáticamente te llevaba hacia tu casa. La costumbre de ir a nuestros pueblos y que la abuelita tenía su horno y hacía el pan en Semana Santa, Sí, y señor. uno al lugar que fuera a visitar, Pues ahí tamalitos de viaje, papá. tamalitos de viaje. Ah. Entonces, ese guardarte era un poco ir hacia adentro en tu casa, en tu familia. Pues eso va pegando, ¿no? Va afectando un poco. Pues hoy es todo hacia afuera, puedes conseguir comida en todos lados. Creo que en la última década quizás ha ido retomándose mucho esta conciencia, al punto que yo he visto que incluso personas cristianas no católicas empiezan a tenerle un poquito como de respeto a esta época, más que por la religión propiamente, por la conciencia del acontecimiento, porque eso es lo que celebramos, es el acontecimiento de alguien que dio la vida por nosotros. Entonces, en ese acontecimiento yo creo que vuelve a retomarse aún, no solo con los católicos, sino con personas cristianas no católicas. Hay retiros en esta época que no son cristianos católicos y que van retomando esa conciencia del acontecimiento, porque al final pues compartimos a un mismo Jesús. Sí, y lo más importante es su resurrección, que no se les olvide. Marlon, gracias por venir, gracias por acompañarnos, por venir también a compartir un poquitito de conocimiento y de historia.